Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es John Alexander Puello Rey. El día de hoy pues tendré el gusto de hablarles acerca del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, conocido por sus siglas como SIDH. Les hablaré acerca de los órganos principales que lo componen, el procedimiento para realizar el trámite de denuncia y la competencia que tiene el sistema. Y finalmente les voy a hablar acerca de uno de los casos más importantes. Entonces, bueno, como órganos principales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tenemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos y tiene como sede Washington, D.C. La función principal de la comisión es promover y proteger los derechos humanos en la región de América en general. Y lo hace a través de varias herramientas. Entre esas, pues, las más importantes son recibir y tramitar las denuncias individuales que son presentadas por personas o grupos de personas y organismos que alegan la violación de los derechos humanos por parte de un Estado. También está el de realizar visitas a los países, lo que se conoce como visitas in loco para observar la situación en general o específica de los derechos humanos dentro de ese estado. También encontramos que otra de las funciones es emitir de fondo informes temáticos, recomendaciones y alertas públicas sobre situaciones que afectan los derechos humanos. Y finalmente, pues a adoptar medidas cautelares que busquen también proteger los derechos humanos de las personas que se encuentran en una situación de gravedad o urgencia. El segundo órgano principal que tenemos es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana por su lado es un tribunal internacional de carácter judicial y tiene como sede principal San José de Costa Rica. La función de este órgano pues es interpretar y aplicar la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica. Las funciones principales que tiene es resolver los casos contenciosos en los que se determine si el Estado violó los derechos fundamentales de una persona y que pues esos derechos estaban reconocidos en esta convención. También pues emitir opiniones consultivas que sirvan para interpretar tratados o esclarecer normas del derecho internacional humanitario, del derecho internacional y de los derechos humanos, qué pena, y supervisar el cumplimiento de las sentencias. Esto pues asegurándose de que los estados pues adopten las medidas necesarias para reparar el daño que se causó y efectivamente pues prevenir futuras violaciones. Respecto del trámite, entonces pues vamos a hablar de que hay ciertas etapas. Entonces la primera de las etapas que tenemos es la recepción y la admisión de la denuncia. La CIDH evalúa pues si la denuncia es admisible, si esto implica verificar si se agotaron pues todos los recursos internos, eso es el requisito de procedibilidad, necesario que se hayan agotado todos los recursos internos y que se haya presentado en el plazo y y hay, digamos, si existe una identidad del sujeto activo y si existe la competencia material. La segunda, pues que se tiene que dar un informe de fondo, entonces una vez admitida la denuncia, la CIDH estudia de fondo el asunto, analiza las pruebas y emite un informe de conclusiones y recomendaciones al Estado denunciado. Ya después de eso, si el Estado reconoce la competencia de la CIDH y no acata estas recomendaciones, pues ya se puede remitir el caso para la Corte para que sea esta la que se pronuncie de forma definitiva. Y ya pues respecto de la fase final, que es la fase contenciosa ante la Corte, pues aquí lo que se busca es aplicar el proceso judicial en el cual se realizan ciertas audiencias orales, en las cuales pues se presentan los alegatos escritos y las pruebas y se realiza pues la práctica probatoria y termina o culmina con una sentencia obligatoria. Esta sentencia pues finalmente va a ser supervisada
por parte de la Corte. La Corte establece, digamos, ciertos mecanismos de seguimiento para garantizar que cada uno de los estados que ha sido condenado cumpla con lo que fue ordenado, ya sea con el pago de la indemnización, con la creación de reformas legislativas o actos públicos de disculpa. Respecto de la competencia, bueno, la competencia de la CIDH se divide como entre la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque, digamos, la competencia de la CIDH está sobre todos los estados miembros de la OEA sin excepción, pues es un órgano político y es cuasi jurisdiccional, o sea que casi que puede tener fuerza para juzgar. Él recibe denuncias, hace informes y emite resoluciones, pero pues, o sea, como tal, eso lo puede hacer incluso a un estado que pues no ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos. En cambio, pues la corte sí es diferente. Y en la corte solamente puede conocer de los estados que hayan reconocido expresamente la competencia contenciosa de la corte. Aparte de eso, pues la competencia incluye, pues, son los casos contenciosos, que son resoluciones de casos concretos sobre la violación de derechos humanos, y también concluye también con opiniones consultivas, lo que les venía diciendo, interpretación de normas internacionales y tratados, y la supervisión de las medidas provisionales y de las sentencias que se dieron condenatorias. Y bueno, y ya finalmente, pues yo les voy a hablar acerca como tal de del desarrollo de la función de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, la Corte Interamericana ha sido uno de los actores que ha tenido mayor influencia en la evolución del derecho internacional de los derechos humanos en América Latina. Esta protección, pues, o sea, se ha visto, o bueno, esta evolución se ha visto efectiva en factores tales como lo sería la protección efectiva de los derechos humanos, ya que pues, o sea, aplicar la convención genera que haya un enfoque que sea pro persona, interpretando las normas de forma de que favorezcan a la víctima. También, digamos, genera también una interpretación progresiva, ya que no se limita a la visión pues estática que tiene el derecho en cada uno de los países, sino en contrario evoluciona con los conceptos que se tienen de los derechos humanos y conforme a los nuevos desafíos sociales y culturales que se presentan. Aparte de eso, pues la Corte, o sea, ha creado jurisprudencia sólida que ha servido como referente obligatorio para muchos jueces constitucionales de nuestro país y de toda América Latina. Pues, o sea, sobre todo en doctrinas que buscan el fortalecimiento, digamos, de las reparaciones integrales, sean económicas, simbólicas, psicológicas o estructurales de normas. También, digamos, busca siempre la protección, o bueno, lo que se enfoca es la protección de los grupos vulnerables, niños, mujeres, pueblos indígenas, y esto genera, pues, que sea un organismo que tiene una gran importancia y es imperativo, pues, hacer el uso de este tipo de mecanismos que se tienen para poder defender los derechos humanos, pues, puesto que el beneficio siempre va a ser mayor. Finalmente, pues les voy a hablar acerca de un caso en el cual la Corte Interamericana pues tuvo que fallar. Este caso es el de González y otros, que es el del Campo Algodomero versus México, así más o menos es conocido. Esto fue entre 1993 y 2001, en que en la ciudad de Juárez, en Chihuahua, México, se registraron pues una ola de desapariciones y asesinatos de mujeres en circunstancias supremamente violentas, muchas veces con muchos signos de tortura, abuso y abandono pues de los cuerpos en lugares públicos y descampados. Este caso pues el caso en la corte se centró en tres jóvenes mujeres que fueron Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera y Laura Berenice Ramos. Estas tres mujeres fueron encontradas el 29 de octubre
entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre del año 2001 y pues como tal estaban en un terreno baldío conocido como Campo Algodomero, por de ahí viene el nombre, y las tres pues tenían signos de violencia sexual y física. Los familiares pues desde un inicio denunciaron que hubo una falta de acción por parte de las autoridades, quienes pues actuaron negligentemente, discriminaron el hecho por el hecho de que eran mujeres y asumiendo que era culpa de ellas y pues revictimizaron a las víctimas, valga la redundancia. Las partes pues en este proceso fueron las familias de las víctimas, representadas por diversas organizaciones de derechos humanos, el Centro de Justicia y otras entidades. Y la parte demandada fue el Estado de México. Como tal, se tomó una decisión, la Corte finalmente tomó una decisión el 16 de noviembre respecto de 2009 respecto a estos hechos y declaró internacionalmente responsable al Estado mexicano por la violación de múltiples derechos fundamentales de estas mujeres, incluidos el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a una protección judicial que tenían el derecho a no ser discriminada, con énfasis en la violencia basada en género. También fue una de los puntos clave de este fallo. Y pues finalmente concluyó que respecto del caso, como existía un patrón estructural de violencia feminicida en la ciudad de Juárez, y aparte de eso el Estado no cumplió en su deber de prevenir, investigar y sancionar realmente las desapariciones y muertes de estas víctimas, pues entonces concluye que fue responsable de eso y por eso, aparte de eso, también las autoridades actuaron de manera prejuiciosa al catalogar a las mujeres como que les había sucedido eso por X o Y situación. Entonces, pues fue algo pues muy importante, pues primero que todo en este caso, este fallo fue muy importante porque marcó un antes y un después en lo que vendría a ser el enfoque de los derechos humanos respecto a la perspectiva de género, porque es algo muy importante. La violencia de género pues es algo que crece día a día y que no podemos tapar como si quisiéramos tapar el sol con una mano. Respecto a esto, pues la Corte introdujo estándares muy clave, como cuál es la debida diligencia reforzada del Estado en los casos de violencia de la mujer, que pues es muy importante. También reconoció la responsabilidad del Estado por tolerancia estructural ante, digamos, ciertos patrones discriminatorios, como lo sucedido por parte de las autoridades, y la necesidad que tiene el aparato judicial de estar libre de estos estereotipos de género, porque es que no podemos seguir pensando que la culpa del crimen es de la víctima. Entonces, digamos, fue un fallo muy importante porque marcó esos puntos clave para que de aquí en adelante ya no se viera esta situación como si fuera culpa de la víctima y ya existiera ese precedente. Y bueno, básicamente ese era un pequeño resumen y una pequeña charla acerca del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Muchísimas gracias.